Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Muchas gracias por el apoyo que me dais, viendo mis reacciones, estando aquí conmigo, escuchando y apoyando Mon Laferte, que para mí es. Este álbum, lo he dicho desde el principio, me parece muy bonito, me parece que le falta un poco más de apoyo a este álbum porque las pocas canciones que he escuchado de 1940 Carmen me han parecido espectacular. Ya por el proceso en el que estaba pasando Mon Laferte haciendo este álbum que fue en Los Ángeles, mientras pasaba el proceso de poder tener a su hijo, porque fue por tratamiento, fertilización in vitro, me parece que fue un álbum maravilloso que dejó como dejó esa esencia de, de, a la música, al arte que es la música, me encanta. Pienso que está un poquito em, deja- eh, fuera de todos los álbumes que realmente son buenos. Y me pone un poco triste, la verdad. Pero bueno, aquí seguimos con Química Mayor. Como sabéis, voy escuchando poco a poco las canciones para tener la reacción más genuina. No soy vocal coach, soy músico instrumental, pero me encanta disfrutar de la música como ustedes, amarla, admirarla y más. Demon, que tiene un talento increíble, una voz que nos une a todos. Vamos a escuchar Química Mayor. Amo despertar y hundirme en tu corazón, estando a tu lado, fuego intramuscular. Se trata de química mayor. Amo caminar de tu mano en cualquier Como me encanta, ¿eh? lugar. Poesía interestelar. Así es nuestro Me amor. encanta, ¿eh? Estamos tan enamorados, solos en el mundo, como un par de adolescentes que se aman locamente. Somos dos enamorados, explotando la ciudad. Amor de un millón de años. Uf, Te quiero dibujar. Posa un poquito para mí. Nos deberíamos de nacionalizar nuestro país, una revolución. Estamos tan enamorados, solos en el mundo, como un par de adolescentes que se aman locamente. Somos dos enamorados, explotando la ciudad. Amor de un millón de años. como lo hace ahí, que se te ponen los pelos de punta, ¿eh?
bonito, es que se los digo, este álbum, yo siento que le falta un poco de 1940 Carmen fue un álbum que quemó un sin porque, no es fácil salir embarazada, mientras que, bueno, la música es un tema complicado porque cuando tú firmas con una discográfica, ellos te exigen, bajo cualquier circunstancia, cumplir con los álbumes que dicta el contrato. Entonces, firmas que vas a hacer uno, dos o tres álbumes al año, no importa lo que tienes que cumplir esa, digamos, esa meta de álbumes, canciones, de todo lo que te el contrato. Y sentir que Mon quería ya tener con su esposo un hijo, pero tener la responsabilidad de poder traernos a nosotros álbumes, me parece espectacular cómo quedó este álbum. Me parece espectacular cómo quedó 1940 Carmen, porque se siente esa esencia, esa pasión de que a pesar de todo lo que estaba pasando, ella lo dio todo. Ella compuso las letras, ayudó con los arreglos musicales, lo hacía desde un iPad, lo hacía por aquí, por allá, iba a consultas a esto. Ello, un año duro porque corre para acá, corre para allá, consultas y tal, y grabemos esto y grabemos aquello, em, y quedó espectacular. Y siento que algunos de los temas no tienen ese apoyo. Sin embargo, esta canción sí veo que tiene bastante apoyo. Ha tenido unos 4, casi 5 millones de visualizaciones y es muy bonita. Esta canción fácilmente se la podrías dedicar a pareja. Espectacular. Es una canción muy, muy, muy bonita que deberían dedicarle a la persona. ¿No? Porque, y, y me encanta porque esa esencia, esta química mayor es un poco raro porque está como un estilo antiguo, de ese estilo cuando escuchábamos eh, que se cantaba mucho así, con la batería, ts, eh, no sé, un ejemplo, Sandro, o Leodán, o Leonardo Fabio, que se cantaba así como con ese toque, pero a la vez tiene ese toque alternativo, ese toque rockero, con la guitarra eléctrica y la voz de Mon, cuando hacía los graves y los... espectacular, me va encantando este álbum. A ver, le faltan, si no me equivoco, unas 4 canciones. Vamos por Química Mayor, que sería esta. Luego viene A Crying Diamond, que seguramente está en inglés porque ya hemos visto que cuando cantó Good Boy era en inglés. Beautiful Sadness también. Me imagino que Crying Diamond es en inglés también. Seguramente es espectacular. Soy parte de ti, debe ser muy bonita. Y luego el último tema que, bueno, no le determinó 1940 Carmen, sino Zombie. El fin de una era, me imagino yo con ese tema de Zombie. Y el fin de este álbum, su grandeza. A mí me encanta, me va encantando este álbum. De mis favoritos yo tengo siempre a Norma, porque para mí fue un álbum que te toca el alma, te toca bastante, pero este me va gustando muchísimo. Yo no sé cuál de ustedes es el favorito, dejármelo en los comentarios. ¿Tenéis un álbum favorito? Me va gustando. Para mí Norma va a ser siempre mi favorito. Es un álbum que te atrapa, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis, darle like, comentar qué pensáis de este álbum, de estas canciones. Si habéis dedicado esta canción a alguien, dejármelo saber en los comentarios. Y nos vemos en la próxima.